Evangelio de Lucas capítulo 1, versículos 39 al 56. María visita a Elizabeth. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y quedó María con ella como 3 meses, después volvió a su casa. Después de que el ángel Gabriel le da las buenas noticias a María y que le dice que su parienta Elizabeth también ha concebido un hijo en su vejez, María toma la iniciativa de ir a visitar a su parienta. Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante para aquellas personas que tienen dudas acerca de lo que los católicos romanos enseñan acerca de que se trataba de parientes, cuando la Escritura nos habla de los hermanos y las hermanas del Señor Jesús, que son los siguientes hijos de María después de que Jesús nace. Aquí en el Evangelio de Lucas, el médico o el evangelista lo que hace es usar la palabra parienta para referirse a Elizabeth. ¿Esto qué significa o qué me aporta algo de luz? Lo que me llama la atención quiere decir que la palabra parienta sí existía en el lenguaje de aquella época, y por lo tanto los evangelistas pudieron haber puesto bien y sin ningún problema a la hora de escribir sus evangelios, pudieron haber usado la palabra parienta o pariente para referirse a la familia en términos generales de Jesús, a los primos, tíos, sobrinos, etc. Bien pudieron haber usado la palabra pariente o parienta, como aquí lo utiliza el evangelista Lucas. Esto me da de notar que sí, efectivamente, cuando se refiere a los hermanos de Jesús, a los siguientes hijos de María, y también a sus hermanas, se refiere efectivamente a los hijos directos de María y de José, porque cualquier otro de los evangelistas se hubiera querido hacer notar que no tenían un vínculo directo como hermanos de la misma madre, hubieran podido usar este adjetivo que se usa como parienta en el Evangelio de Lucas. Esto nada más lo comento como una referencia que nos permite saber que María no se mantuvo virgen como asumen los católicos romanos, que se quedó en un estado de virginidad. Aquí la propia Biblia, el propio lenguaje nos demuestra que sí existe la palabra pariente o parienta para referirse a los primos, tíos, etcétera, de las familias. Entonces, cuando se refiere a hermanos de Jesús, efectivamente se refiere a sus hermanos directos de María.
Esto nada más lo hago como una breve reflexión. Continuando con el relato bíblico, María, después de que recibe las buenas nuevas, se prepara, se alista y se traslada a, a la casa de su, de su pariente Elizabeth. No se nos dice exactamente qué tipo de parentesco tenía, pero bueno, pues era su parienta. Este, y nos dice la escritura lo siguiente. Dice que en el versículo 39 dice: en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Lo que sigue es lo que quisiera que aprendiéramos o que resalta de esta porción de la Biblia, entre otras cosas. Dice: y aconteció que eh, cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Fíjense qué interesante, hermanos, porque normalmente pensamos solamente en la llenura del Espíritu Santo que Juan el Bautista tuvo aún desde el vientre de su propia madre, pero no solo fue una llenura del Espíritu Santo para Juan el Bautista, sino también para su propia madre. Y esto es maravilloso porque nos hace entender y nos hace saber que la capacitación que necesitamos como padres, como madres, como individuos que queremos caminar con Dios, que queremos agradar a Dios, eh, es indispensable y es necesario que el Espíritu Santo nos esté capacitando. No podemos, y debemos de entenderlo así, no podemos esperar que, que, que el aprendizaje venga por ósmosis, ¿no? Es esta acción de que si te pegas a la cabeza un libro vas a aprender lo que está en ese libro. No, hay que estudiar, hay que sumergirse en la vida de Cristo, hay que atrevernos a creerle a la vida que Jesús ofrece. Y aquí lo que llama la atención es que ambos fueron llenos del Espíritu Santo, tanto Juan el Bautista estando en su vientre como la propia madre de Juan el Bautista, lo cual me deja saber que necesariamente los padres necesitan una capacitación del Espíritu para poder ayudar en la crianza de los hijos, en la crianza de nuestra familia, de nuestros preciosos hijos e hijas, desde un punto de vista, desde luego, familiar, pero también desde un punto de vista cristiano, desde un punto de vista espiritual. También es bien importante que quienes presiden alguna congregación estén buscando continuamente el Espíritu Santo para poder eh, ser capacitados y tener la sabiduría para poder dar a otros lo que el Espíritu Santo va dando. Y, y aquí lo veo de manera muy clara, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que también eh, debo decir con mucho énfasis es la necesidad del Espíritu Santo. Yo no sé si alcanzamos a entender, pero eh, el Espíritu Santo es quien le da vida a Cristo en el vientre de María. De hecho, Jesús es el primogénito de muchos hermanos, es el primero de todos los que habremos de ser una nueva generación de creyentes, unos creyentes distintos, nacidos del Espíritu, no nacidos del conocimiento, no nacidos del intelecto, ni de la inteligencia o la capacidad que tenemos para retener algunas verdades bíblicas. No, aquí estamos hablando eh, de un conocimiento por el Espíritu Santo, otorgado, mejor dicho, por el Espíritu para que podamos crecer en la vida cristiana. Y es esto, hermanos, la, la, la vida de Cristo es muy distinta a la vida que aprendemos a través de los institutos bíblicos, aunque pueden ser benéficos, de las universidades, del aprendizaje que llena nuestra cabeza. Aquí vemos que es el Espíritu el que capacita, es el Espíritu el que enseña, es el Espíritu el que nos brinda lo que necesita nuestra alma cada día para poder seguir caminando al lado de Jesús. Y aquí Elizabeth, aunque tenía en su corazón la promesa
aunque había recibido esta promesa de Juan el Bautista, aunque Juan el Bautista tenía un propósito muy maravilloso en la vida cristiana, en preparar el camino para el Señor, y aunque había sido de manera milagrosa concebido en la vejez, necesitaba del Espíritu Santo. Es decir, aunque tengamos propósitos, aunque tengamos planes que Dios ha destinado para cada uno de nosotros, necesitamos al Espíritu Santo. De verdad, hermanos, quisiera que pudiéramos abrazar esto como una realidad. Juan el Bautista era un milagro que llegara al mundo porque sus padres eran ya ancianos. Tenía propósito, tenía destino, tenía un motivo por el cual venía a este mundo y sin embargo necesitaba del Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Entonces es bien importante aprender en este sentido a abrazar, a buscar al Espíritu Santo con todo nuestro corazón, porque Él es el que da la vida, Él es el que regenera las cosas. Eh, Él es quien convence de pecado, Él es quien eh, da nos concede el nuevo nacimiento en la fe. Es decir, lo necesitamos en todo momento, lo necesitamos con todo nuestro corazón. No puede haber un avance en la vida cristiana sin el Espíritu Santo. No importa que podamos tener al mejor predicador, no habría vida sin el Espíritu Santo. Necesitamos buscar al Espíritu de Dios. Y aquí aprendemos en estas breves palabras la importancia que el Espíritu Santo tenía para los propósitos que Dios va marcando a cada uno. Siguiente es la oración o la alabanza que expone María en este momento tan espiritual, donde el Espíritu Santo ha tomado el control de sus vidas, del fruto de sus vientres, tanto de Elizabeth como de María. Y dice la escritura, el versículo 42, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto del vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y es una realidad. Había un ambiente de gozo, porque se estaban cumpliendo las profecías, porque estaban viviendo en carne viva el momento del cumplimiento. Y había gozo en ese instante, había un ambiente bien de mucha alegría, de espiritualidad, de saber el Señor es nuestro Dios y está cumpliendo con lo que había prometido. Versículo 46 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. ¿Y cómo no lo vamos a engrandecer cuando vemos que se van cumpliendo todas las cosas? ¿Cómo no lo vamos a engrandecer cuando nos damos cuenta que los tiempos se van cumpliendo, que las palabras de Dios nunca van a caer a tierra y que definitivamente se van a cumplir? Dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Cómo veía Dios a María? ¿Cómo veía María a Dios, perdón? Como su Salvador, como su Salvador. ¿Por qué? Porque María no era mejor que ninguna de las otras vírgenes que había en Nazaret en aquella época. Era sencillamente alguien que Dios quiso porque así le complace, porque así lo decidió poner en ella su mirada para que a través de ella pudiera venir el Cristo. Pero no es alguien especial. Y esto es bien importante entenderlo, hermanos. La vida cristiana no es de personas especiales, la vida cristiana es de la gloria de Dios. De esto se trata la vida cristiana, de la gloria de Dios, no de que una persona sobresalga o de que una persona sea más espiritual que otra. Eso no importa nada. Somos piedras, hijos de Abraham pueden salir de las piedras, mucho más mejores y más eficientes que nosotros. No se trata de eso, sino se trata de entender que la gloria de Dios es y debe ser la prioridad de cualquier verdadero creyente, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Aquí vemos esta diferencia. ¿Cómo veía a Dios María? Como su Salvador. ¿Cómo se veía ella a sí misma? Como sierva que estaba en un estado de bajeza, inmerecido. Qué gran diferencia es cuando contrastamos estas verdades, hermanos. Por un lado vemos que Dios
es el Salvador, y por el otro lado vemos que la persona, aunque en ese instante está llena del Espíritu Santo, está siendo utilizada con un propósito, se veía a sí misma como en un estado de bajeza, de humildad, de necesidad de Dios. Pues he aquí desde ahora me dirán bendita por las generaciones, por todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Y sí, la verdad es cierto. María es una mujer, fue una mujer bienaventurada, no lo podemos negar, no lo podemos negar, pero tanto fue bienaventurada ella como lo somos nosotros, porque tenemos a nuestro alcance la gracia y el poder del Espíritu Santo. Versículo 50 dice, y su misericordia es de generación en generación. ¿A quienes? A los que le temen, a los que desean caminar con Él, a los que respetan su nombre, a los que lo toman en cuenta. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Qué interesante cómo puede condensarse tan claramente cómo es un soberbio. Un soberbio es una persona que está esparcida, que está únicamente ve el pensamiento de su propio corazón. Ese es un soberbio. Una soberbia es aquella que solamente ve lo que su corazón está teniendo como ideas, como planes, etcétera. Mientras que, por otro lado, los humildes, como en el caso de María, decía, Dios es mi Salvador y yo estoy en un estado de bajeza. Y estaba llena del Espíritu Santo y estaba con Jesús ya en el vientre, etcétera, pero se veía a sí misma de una manera bien distinta, con una necesidad bien grande. Versículo 52, quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Es decir, recuerda las promesas de Dios. De igual manera nosotros, hermanos, necesitamos tener presente las promesas de Dios, tener presente las escrituras, que sean estas la fuente de nuestra vida, la fuente de nuestra inspiración, la fuente de cada día para cada uno de nosotros. Y quiero dejar este mensaje de esta porción de las escrituras bien guardado en el corazón. Necesitamos al Espíritu Santo. Aquí hay dos mujeres con dos hijos en sus vientres, cuyos hijos serían de suma importancia para los planes y los propósitos de Dios. Y aunque tenía planes Dios y tenía propósitos, necesitaron del Espíritu. Para nosotros es exactamente lo mismo. Necesitamos al Espíritu Santo. Él es el que nos habría de guiar a toda verdad. Que Dios te bendiga.